Hola, sean todos muy pero muy bienvenidos a un nuevo programa de Develando las Escrituras. Qué gozo que puedan estar junto con nosotros para seguir aprendiendo más acerca de la palabra de Dios, ¿verdad, Daniel? Así es, y por favor, no olvides darle like, me gusta y compartir estos programas. ¿Y cómo puedes hacerlo? Bueno, si estás en Facebook, estás en YouTube, por favor dale like, me gusta y comparte. Y también regístrate allí en YouTube, así que cada vez que nosotros emitimos un nuevo programa, automáticamente YouTube te avisa, eso no te cuesta nada, es gratis y no aparece ningún récord en ningún lado. ¿Okay? Correcto. Así que por favor aprovecha y comparte con otros también. Por supuesto, este programa también lo pueden escuchar. Lo pueden escuchar, así es, si tú vas a Radio Messer, allí nuestra radio, puedes escuchar el programa también por la radio y quizás lo estás escuchando en este momento también. Así Pero es. para eso no sabes qué es Radio Messer. Busca allí en internet, en nuestra página de internet radiomesser.com, así en Google lo escribes allí y te lleva directamente a nuestra página donde puedes bajar la aplicación para escuchar la radio, puedes ver toda nuestra programación y tienes todos los medios para poder comunicarte con nosotros, así como estuvieron apareciendo ahora en pantalla, que lo puedes hacer a través de WhatsApp, de Telegram, mensaje de texto, correo electrónico. Están todos los Todo. medios allí para que no pierdas esta oportunidad. Exactamente. La otra cosa que es importantísimo que tienes que tener en cuenta, como en este caso estudiamos la Biblia, tenla contigo para que Así tú mismo es. vayas leyendo en tu propia Biblia lo que nosotros estamos diciendo aquí, a fin de que compruebes la verdad de lo que se dice. ¿Ok? Así es. Y lo más importante de todo es pedir la presencia de Dios para que Dios nos venga a enseñar qué es lo que Él ha puesto en esta palabra. Por supuesto. Y también te aconsejamos que quizás tener lápiz y papel y tomar nota. Y si tienes preguntas, por favor, consulta. De todas formas, recuerda que los videos permanecen en Facebook y en YouTube. Y puedes mirarlo todas las veces que quieras y compartirlo sin ningún problema todas las veces que quieras. No nos tienes que pedir permiso ni tienes que pagar absolutamente nada. Así es. ¿Qué te parece si ya Oramos. oramos? Sí. Bendito Padre, gracias le damos por darnos esta oportunidad de poder aprender más de su palabra. Que Señor, usted nos enseñe en este programa y que podamos, Padre, por favor, ponerlo en práctica en nuestras vidas. Amén. Ayúdanos a poder escudriñar su palabra, Padre, en su nombre. Amén, 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 amén. amén. Muy bien, estamos ni más ni menos que en el libro de Apocalipsis, último libro de la palabra de Dios, y allí en el capítulo 12. Así que te Así es. invitamos para que abras tu Biblia en Apocalipsis capítulo 12 y ya te estábamos viendo que aparecen señales en el cielo. Recordemos, Apocalipsis es un libro simbólico, Dios le está mostrando a Juan una cantidad de eventos, señales, visiones y demás que van relatando no solo la historia de la iglesia desde los tiempos más antiguos, sino que también muestra el presente de la misma y lo que vendrá. De ahí la importancia que tiene este libro que es tan pero tan interesante y que debemos aprender. En el capítulo 12 más específicamente dice que aparece en el cielo una primera señal y estaba dando la descripción de toda una mujer que corresponde a la iglesia verdadera de Dios. ¿Quieres saber más de esto? Vuelve a los videos que hemos emitido con anticipación, con anterioridad, y puedes encontrar la descripción. Y ahora estamos hablando de una segunda señal. Y esta segunda señal no tiene que ver con una iglesia, sino que tiene que ver con una bestia, un dragón. Un dragón escarlata, que es lo que vimos el programa pasado. El hecho de que sea escarlata o rojo estaba simbolizando justamente a la sangre de aquellos fieles hijos de Dios que este dragón, que no es ni más ni nada menos que Satanás, usando distintos poderes, está llevando a que sea derramada. O sea, persecución contra los cristianos. Así es. Y en el versículo 3, Alba, ¿lo puedes leer, por favor? Sí, dice, también apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en su cabeza 7 diademas. Ok. Ahora, vamos a analizar un poquito todo esto. Ahora, de este dragón escarlata se dice que tiene, como Alba leyó recién, 7 cabezas y 10 cuernos. Pero veamos que dice Apocalipsis capítulo 13, versículo 1, y yo voy a buscar el capítulo 17, Alba. Dice, me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Así es.
Ve buscando allí, Alba, capítulo 9, versículo 10. Y te invito a buscar allí también ahora el capítulo 17, Apocalipsis, capítulo 17, versículo 3. Y si estás tomando nota, anota también allí capítulo 9, versículo 10, que es el que Alba va a leer ahora en un momento. Capítulo 17, versículo 3 dice: y me llevó en el espíritu al desierto, y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y ahí el 9 y el 10 del mismo capítulo. Cierto, sí era. Sí. Del capítulo 17, versículos 9 y 10. Esto para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. Y con 7 reyes, y son, 7 reyes. Ajá. 5 de ellos han caído, uno es, y el otro aún no ha venido, y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. O sea, la misma Biblia está interpretando lo que son las cabezas, los montes, etc. Así es, los reinos, etc. ¿Okay? Es obvio que estas 7 cabezas representan poderes políticos mediante los cuales se sirve el dragón para llevar a cabo, ¿qué? Sus propios planes. Correcto. Pero no solo, como dice aquí, tiene 7 cabezas, sino que a su vez también tiene 10 cuernos. Sí, señor. Esto como que a veces confunde, marea un poco, ¿ok? Tiene 7 cabezas, ¿ok? Pero también tiene 10 cuernos. Cuando vamos a Daniel capítulo 7, encontramos a la bestia que tiene 10 cuernos. Sí. ¿Ok? Indudablemente estamos frente a la misma entidad. Seguimos hablando de poderes, de reinos, de gobiernos mediante los cuales Satanás ha estado constantemente obrando para conquistar su objetivo, aún hasta el día de hoy. Así estamos hablando miles de años. ¿Ok? Estos cuernos, como estábamos viendo, tienen en sus cabezas, como leíamos recién en el capítulo 12, versículo 3, ¿verdad? Sí. Tienen en sus cabezas diademas. Una diadema no es una corona como muchos lo hacen ver. No. Corona es estéfanos y significa una corona de laureles que se da como símbolo de victoria. Correcto. ¿Okay? En este caso son diademas. Se entendía por tal una cinta azul con bordados blancos que se ponía sobre el turbante. Y esto indicaba la realeza, indicaba la realeza en los reinos persas. Interesante. O sea, que eso es lo que llevaba a la distinción de quiénes eran de la realeza en la época de los persas. Ahora, si esto está puesto, estas diademas están puestas sobre estas cabezas, estamos hablando de realezas, de poderes, de reinos. Así es. Okay. Por lo tanto, al apuntar a este dato, Juan nos está haciendo ver que se tratan de poderes gubernamentales. Fíjate qué interesante, y qué interesante y qué calificativo, con lo que está usando allí Juan, con que él llama al enemigo de las almas. Y como habíamos leído recién, ¿cómo le llama? En el versículo 3. Dice, el dragón escarlata tenía 7 cabezas y 10 cuernos, sus cabezas 10 diademas. Okay. Pero Juan va a hablar otra vez acerca de este personaje en el versículo 9. Y se fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. ¿Les recuerda algo? ¿Verdad que sí?
Vamos a Génesis capítulo 3, versículo 15. Génesis capítulo 3 y en el verso 15. Allí nos dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. O sea, que estamos hablando de la misma serpiente. La misma serpiente. Por eso es la serpiente. La misma que habla en Génesis, primer libro de la Biblia, y en Apocalipsis, el último libro de la Biblia. ¿Ok? Desde el principio, como hemos visto, Satanás estuvo esperando a que el Mesías naciera por una razón muy simple y sencilla. Si lograba eliminar al Mesías, entonces el poderío que él quería instaurar en la tierra se hubiera llevado a cabo, y obviamente terminaría con la destrucción de todos, menos de él y sus compañeros, sus demonios. ¿Ok? Correcto. Satanás, como leíamos recién, lo hirió en el calcañar o talón. Pero Cristo, en la cruz y con su resurrección, le aplastó la cabeza, determinando su destrucción total y para siempre. Amén. ¿No es hermoso? Y pena que siempre lo dejamos de lado a nuestro Señor. Pero vamos a ver lo que nos dice Juan, capítulo 8, versículo 58. Alba, ¿puedes buscar allí ese? Yo voy buscando otro libro que va a estar en Marcos, capítulo 4. ¿Qué nos dice allí, Alba, por favor? Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Ok. Ahora te invito a buscar allí en Marcos capítulo 4, versículos 35 al 41. Marcos capítulo 4, versículo 35 al 41. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Versículo 39. Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar, Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo gran bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y decían el uno al otro, ¿quién es este que aun el viento y el mar le obedecen? Muy interesante. Fue una lucha sin tregua que tuvo que enfrentar nuestro Señor Jesús. Así es, porque acá, por ejemplo, cuando está hablando en Juan, capítulo 8, versículo 58 que yo leí, vemos como constantemente, en este caso los dirigentes religiosos estaban atacándole. Constantemente, sin parar. Constantemente. Y a su vez, en el ejemplo que tú leíste, vemos como la gente que lo rodeaba también estaba haciendo una tentación para Jesús, porque a toda costa querían hacerlo rey por sobre los romanos. Y él no venía para ser un rey terrenal. Él quería que entendieran cuál era su misión. Entonces, constantemente tuvo que estar enfrentando una lucha. Y todo esto lo estaba haciendo el enemigo, porque sabía que si él lo ponía como rey de los romanos, Satanás ganaba. Ganaba. Así es. Ahí Satanás ganaba, porque ya lo hacía pecar a Cristo. Y si él aflojaba frente a los dirigentes religiosos de la época, volvía a ganar Satanás. Volvía a ganar. O sea que constantemente estaba tratando de una y otra forma atacarlo para que cayera. Así es. Pero mismo cuando no cayó. Jesús hace su entrada triunfal en Jerusalén, Exacto. que ponen palmas y hacen todo eso como se lo hacían a los reyes cuando Así entraban es.
en la ciudad. Pero qué gran tentación fue eso para Cristo. Por supuesto también. Ujú. Pero él no fue Se fiel a mantuvo. Dios, se mantuvo y así nos dio esa salvación que tanto Ujú. anhelamos también. Pero cuando leemos Apocalipsis capítulo 12, versículo 5, vayamos otra vez allí, Apocalipsis capítulo 12 y en el verso 5, dice, y ella dio a luz un hijo varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Allí nos encontramos con una declaración muy, pero muy importante. Dice que este hijo fue arrebatado para Dios y su trono. ¿Ok? Aquí está haciendo referencia ni más ni menos que a la resurrección de nuestro Señor Jesús. Eso es lo que conquistó, que fue la victoria total. Esa fue la victoria total de Cristo sobre Satanás y sus secuaces. ¿Okay? Aquí no hace referencia a las otras etapas de la vida de Cristo, sino que se concentra en la resurrección, justamente por la importancia que ésta tiene en el plan de salvación. Exacto. Digo, toda la vida de Cristo es importante. Por Pero la supuesto. cereza sobre el pastel viene dada por la muerte y resurrección de Cristo. Por supuesto. Pero vamos a seguir un poquito más y vamos ahora sí a seguir leyendo en su palabra lo que dice en el versículo 6. Alba, ¿puedes leerlo, por favor? Dice, y la mujer huyó al desierto, donde tiene un lugar preparado por Dios, para que allí la sustenten por 1260 días. Ujú. Dice aquí que ante la persecución acérrima a la que se vio enfrentada la iglesia, el Señor ya había preparado de antemano un lugar desierto. Ujú. ¿Ok? Implica aquí un lugar vacío, desierto, vacío, ¿ok? Un lugar deshabitado, donde la iglesia ya no estaría en la mira de los poderes perseguidores de la época. Y aquí vemos el amor supremo que el Señor tiene por su iglesia. Sí, Señor. Él mismo se encargó de preparar un lugar para que ella pudiera huir. Y dice que la mujer huyó y fue sustentada por 1260 días. Fue criada, nutrida por un periodo de tiempo que ya hemos discutido anteriormente. Y si tienes dudas, busca en programas anteriores. Y aquí estamos en un periodo profético que comenzó en el 538 después de Cristo y llegó hasta 1798. Así es. Durante el mismo, Dios se encargó de su iglesia para impedir que fuera exterminada en la época, terrible época de la persecución religiosa que hubo. Exactamente. ¿Okay? Pero sigamos un poco más. Vamos a ver qué nos dice. Puedes leerme, por favor, Apocalipsis capítulo 12, versículo 7. Y te invito a ti a leerlo también allí en tu hogar. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Y luchaban el dragón y sus ángeles. ¿Ok? Me encanta, estaba buscando las palabras, cómo Dios hace las cosas. ¿Recuerdan lo que dijimos al principio acerca del capítulo 12 de este libro con una condensación de acontecimientos desde el origen hasta el futuro? Pues miren ahora lo que va a pasar. Dios le muestra a Juan lo que aconteció en el cielo
cuando ningún ser humano había aún sobre la tierra. Correcto. Esto es maravilloso, pues entre otras cosas despeja algunas dudas que pudieran haber en ciertas mentes respecto al inicio del mal en este mundo. No tiene por qué darnos una explicación, sin embargo, nos ama tanto, ¿sí? Y no quiere que seamos engañados, y por eso Él mismo descorre el velo de los acontecimientos en un pasado muy lejano. Nos trasladamos entonces al origen mismo del gran conflicto. Y vamos a ver que encontramos en otros textos bíblicos respecto a este inicio del conflicto. Son varios versículos que tenemos aquí que vamos a ir viendo de a poco. Te invito a buscar algo allí, Isaías capítulo 14, versículos 13 y 14. ¿Okay? También yo voy a buscar Ezequiel capítulo 28, de los versículos 12 al 16. Isaías 14, versículos 13 y 14. Voy a leer desde el 12. Ok. Dice, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Qué hermoso. Pero esa era una prerrogativa que Satanás quería tener, ser Así Dios, es. de tener el poder de Dios. Por supuesto. Vayamos ahora a lo que dice Ezequiel capítulo 28, versículos 12 al 16. Hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro y dile, así ha dicho Jehová el Señor. Tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios, estuviste de toda piedra preciosa, era de tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y onice, de zafiro, carbuncio, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día en que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. ¿Qué? Versículo 16. A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste llenos de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Hablando ni más ni menos que del mismo personaje, de El Lucero mismo o personaje. Lucifer. Así es. Pero vamos a complementarlo con lo que encontramos ahora en el Nuevo Testamento. Puede buscarme Alba, el libro de Judas, Judas 6. Y anota también por allí, voy a buscar ahora 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 4. Dice, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 4. Porque el Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Exacto. ¿Okay? Los ángeles no llegaron a comprender realmente la inmensidad
del conflicto como así la falsedad del enemigo. ¿Hasta qué? ¿Hasta cuándo? Hasta que vieron a Cristo clavado allí colgando en la cruz del Calvario. Pero vayamos ahora al versículo 8 de Apocalipsis 12. ¿Qué te parece, Alba? Por favor. Pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. ¿Ok? El contenido de este verso es un contenido de victoria. Sí. ¿Ok? Lo primero que nos dice es que no prevalecieron, haciendo referencia al enemigo y sus aliados. En pocas palabras, no pudieron, ¿qué? Ganar. Amén. Eso es una noticia excelente, pues reafirma lo que hemos dicho otras veces. Satanás es un enemigo vencido. Amén. Cristo lo venció en el cielo. Luego lo vuelve a vencer en la cruz y por último, al resucitar, también Así es. lo vence. Exacto. Ahí ya no. Después que resucitó, ya no hubo más vuelta. Él quería justamente dejar apresado a Cristo en la tumba. En la tumba, por Él supuesto. lo quería dejar porque sabía que si no resucitaba, entonces él ganaba. Pero no pudo. ¿Por qué? Porque entre otras cosas, Cristo no tuvo pecado. Así es. Este verso entonces nos está diciendo que tras una batalla que se originó en el cielo, ya no hubo más lugar para ellos. Y recordemos un poco acerca de cuál era la posición y función de Lucifer antes que surgiera en él el pecado. Era lo que se conocía como querubín protector. Vamos a ver qué es eso. Su palabra mismo nos responde. Vayamos a Ezequiel capítulo 28, versículo 14. Ezequiel capítulo 28, versículo 14. Aquí dice justamente, dice, tú querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Ok, es muy claro. O sea, era quien velaba por las tablas de la ley de Dios. Por eso dice que Satanás dice, en el monte del testimonio quiero poner mi trono. Porque ahí donde está Dios justamente. Así es. Es en el lugar más santo, es santísimo, Santísimo. donde está el arca con las tablas de la ley. Pero claro, él quería sentarse como Dios está sentado en su trono. Por supuesto. No le alcanzó con que Dios lo nombrara, vamos a decir, protector, cuidador de esas tablas de la ley. Él quería tener el poder de Dios, pero no para hacer el bien. No, Sino para simplemente, dominar el mundo. Ahí está, para dar rienda suelta a todo su egoísmo. Así es. Y allí también él era el guardián de los 10 mandamientos. Exacto. Evidentemente, después que permitió que el pecado se iniciara en él y además no contento con eso, lo extendió a los otros ángeles. Y es obvio que ya no podía continuar en el cielo. No podía, porque la atmósfera del cielo era de santidad y impedía cualquier mancha, por más pequeña que fuera. Por lo tanto, fue expulsado y con ello perdió todas sus responsabilidades credenciales. ¿Ok? ¿Y qué ocurrió con él y con sus seguidores? Vamos a ver lo que nos dice el verso siguiente. ¿Ok? Versículo. Acá. Y fue lanzado 9. fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. ¿Ok? Dice que fue, ¿qué? Lanzado fuera. ¿No es así? ¿Ok? Alba, estamos ya medio en el tiempo.
Si dejamos de para la programa próxima para seguir para analizando poder esto. seguir analizando esto, que recuerda que fue lanzado fuera. Y hay otros versículos que vamos a ir leyendo para confirmar que su palabra es verdad y la que nos está diciendo cómo fueron los hechos en cada momento. Paramos ¿Ok? por aquí entonces. ¿Qué Así te es. parece si oramos para agradecer a Dios por habernos ayudado en este momento, Sí. en este programa? Bendito Padre, agradecido estamos con usted por habernos enseñado y Padre, que su palabra nos siga enseñando en cada momento. Amén. Ayúdanos a poder, Padre, seguir develando todo lo que usted tiene escrito allí para que pueda servir de ejemplo en nuestras vidas y darnos cuenta que ya no hay más tiempo que perder, sino que tenemos, Padre, que acercarnos cada día más a usted, seguir en sus caminos y, Padre, compartir con otros la bendición de que usted viene pronto Amén. y que vamos a disfrutar por la eternidad. Amén. Nuevamente, Padre, agradecido estamos con usted. En su nombre, Amén. amén, amén y amén. También nosotros estamos agradecidos con ustedes de que tuvieron este tiempo para con nosotros, para estudiar más de la palabra de Dios. Sigue investigando, sigue profundizando, sigue avanzando en el estudio de la palabra, porque hay muchísimo que Dios quiere enseñarnos cada día, a cada instante. Vuelve a ver los programas que están en Facebook, que están en YouTube. Gracias por haber estado con nosotros, que Dios te bendiga en gran manera.